Como usted va a permanecer de pie por un tiempo, yo quiero pedirle que pueda estar, va a permanecer sentado por un tiempo, quiero pedirle que pueda estar de pie, solamente para que leamos la palabra del Señor en primera carta a los Corintios, en el capítulo número 12. Capítulo número 12, vamos a leer versículo 8, 9 y 10. Y cuando usted lo tenga, me puede dar un fuerte amén. Leo la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. Verso 10, al otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Verso 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Le invito para que esté por favor sentado. Gracias por estar de pie. Quiero contarle, hermanos, que esta noche estamos culminando un estudio que hemos estado, valga la palabra, estudiando acerca de los dones espirituales. ¿Cuántos se acuerdan que hemos estado estudiando los dones espirituales? Amén. Hace ya aproximadamente 2 meses, y estos últimos jueves hemos estado hablando sobre los dones de manifestación. Y usted dirá, pastor, ¿por qué estamos aprendiendo esto? Porque es importante conocer los dones, conocer los regalos, porque usted puede anhelar un regalo, puede anhelar un don cuando usted sabe para qué sirve este don o sabe qué es este don. Y hemos visto estos últimos jueves, como se nos ha dicho, los dones de manifestación. Vimos los dones de palabra, y si pueden ayudarme con la presentación, por favor, para que esté por ahí saliendo, y quiero que estén siguiéndome. Este mensaje es para los hermanos que están allá arriba. Usted también me va a ir siguiendo con su vista y con su atención. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia o conocimiento. Vimos también el don de fe, don de sanidades, de milagros, y el día de hoy voy a tratar la manera, hermanos, de que podamos ver 4 dones, los últimos 4 dones. Así que si usted ve que yo voy corriendo, es porque yo quiero terminar el día de hoy con estos 4 últimos dones de manifestación. ¿Cuántos quieren aprender esta noche? Como 20. ¿Cuántos quieren aprender esta noche? Como 40. ¿Cuántos quieren aprender esta noche? Eso está bueno, ya no pude contarlos. Don de profecía. Ya hemos visto algo acerca de esto. El don de profecía, hermano. El término usado en el Nuevo Testamento en hebreo es de rajá, que se traduce al griego como profetes, que significa alguien que habla en nombre de. Porque la profecía es alguien que habla en nombre de Dios. ¿Me siguen? Alguien que habla en nombre de Dios. Por eso que el que desarrolla, hermanos, este don debe de estar completamente seguro y en intimidad con Dios, que no es Él el que está hablando, sino ¿quién es? ¿Quién es? Dios, hermano. Dios es el que está hablando a través de esta persona. El profeta, hermanos, era una persona que recibía una revelación de Dios y la transmitía a las demás personas.
Vamos, una diapositiva adelante, que se me van quedando ahí arriba. Era una persona, hermanos, que podía y hablaba en nombre de Dios, porque recibía una revelación. Hemos leído la parte que acabamos de leer, el capítulo, los tres versículos que leímos, mis hermanos, es cuando el apóstol Pablo está describiendo estos dones. Y está hablando, y está culminando diciendo qué son cada uno de ellos. Y que son dados por ¿quién? Por el mismo Espíritu del Señor. La profecía también, hermanos, este término se menciona como predicación. Muchos no lo asociamos a eso, pero la profecía o el profetizar es hablar la palabra de Dios. Cuando usted habla la palabra de Dios, usted está profetizando, porque usted está hablando palabra de Dios. Muchos asociamos la profecía con aquel que sabe cosas del futuro, por aquel que sabe cosas que van a pasar. Y es allí donde a veces surge, hermanos, nuestro error, surge nuestro deseo de conocer, porque ¿quién no quiere saber el mañana? Amén. Si vivimos afanados, pues nos afanamos por el día de mañana. Queremos saber qué va a pasar mañana. Y si hay alguien ahí que el Señor lo usa, mire, cuénteme cómo me va a ir mañana. Los jóvenes, ¿cómo me va a ir en mi examen? Como dijo el panameño que estuvo acá, el Señor te va a recordar lo que has estudiado, no lo que no has estudiado. Claro, el Señor hace milagros, pero tampoco ayuda al perezoso. Ayuda a aquel que se esfuerza. Pero eso es otro tema. Estamos hablando de la profecía, el don de manifestación de la profecía. Hermano, ese don consiste, andan un poquito perdidos ahí arriba. Este don consiste, mis hermanos, en la habilidad, escuchen, divina concedida por el Espíritu Santo a algunas personas que son miembros del cuerpo de Cristo. ¿Quiénes son miembros del cuerpo de Cristo? Amén, usted y yo, porque somos la iglesia del Señor. Para interpretar, para predicar y enseñar la palabra de Dios con autoridad. Quiero que por favor leamos Primera de Corintios, por favor, colóquenme Primera de Corintios, capítulo 14, vamos a leer el versículo 1 al versículo 4. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Sigamos. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero escuche, el que profetiza habla ¿a quién? A los hombres. ¿Para qué? Edificación, exhortación y consolación. Dejémoslo allí. El filtro en el don de la profecía, hermanos, que usted puede usar para usted, cuando usted lo anhela y usted quiere tener el don de profecía y usted va a dar una profecía, su profecía debe de tener exhortación, edificación y consuelo. Si usted está recibiendo una profecía, usted debe de ver que esa profecía tenga consuelo, tenga edificación o tenga exhortación. Exhortación, bueno, que me está diciendo que yo debo de cambiar mi forma en la que estoy viviendo y que debo de dedicarme más al Señor. Consolación, bueno, me está consolando, me está arropando en el momento que estoy viviendo. Edificación, bueno, me está dando parámetros para yo tener una mejor forma de vida cristiana. Pero si no me edifica, pero si no me consuela y si me desanima, hermanos, la palabra de Dios dice que la profecía debe de tener exhortación, edificación y consuelo. Consolación. ¿Cuántos están conmigo?
Así que usted no se deje engañar, como dicen en los anuncios. Pase ese filtro cuando el Señor dé una palabra para usted, o el Señor ponga en su corazón y ese don usted lo pueda dar a otra persona, pero tiene que darse cuenta que cumpla con este filtro. Porque seguramente, si no cumple con ese filtro, hermano, si no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra de Dios, seguramente no sea palabra de Dios. Una profecía no puede traer confusión a tu vida. Una profecía no puede traer tormento a tu vida. Te puedes amonestar si estás haciendo algo que no es correcto. Pero eso es diferente porque te está exhortando a que cambies. Pero si no trae consuelo, no trae edificación, no te exhorta, no te edifica, hermano, ese filtro tú debes de tenerlo bien claro y saber para lo que sirve y para lo que es la profecía y el don de profecía. Hermanos, en los tiempos del Antiguo Testamento, el Señor hablaba a través de sus hombres. Y el mensaje no era tanto de edificación, no era tanto de consuelo, era más de juicio y de arrepentimiento. Los profetas predicaban la palabra de Dios, que había que arrepentirse. Pero estoy hablando de los tiempos antes de Cristo. Entonces, hermano, el don de profecía es esa habilidad de poder hablar en nombre de Dios, esa capacidad de hablar en nombre de Dios. Y déjame decirte que tú y yo podemos anhelar ese don. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? ¿Sabe por qué? Porque el don es un regalo. Es un regalo para todo aquel que lo anhela, que lo desea y que lo pide al Señor. En el Nuevo Testamento encontramos algunos ejemplos y solamente se los voy a mencionar. En el libro de Hechos, capítulo 11, versos 27 y 28, hermanos, hace mención de Ágapo, un profeta en la iglesia de Antioquía. También habían profetas, Judas y Silas. En Hechos capítulo 15, 32, las hijas de Felipe eran profetisas, dice capítulo 21 de Hechos. En la iglesia de Corinto, hermanos, consideraban la profecía como la presentación de un mensaje inspirado por Dios con el propósito de edificar y consolar a la iglesia y convencer a los pecadores de la salvación. La profecía, hermanos, el don de la profecía, este don de manifestación de la profecía, es para poder predicar la palabra del Señor. ¿Cuántos están conmigo aún? ¿Amén? ¿Cómo podemos ejercer ese don el día de hoy? Hoy en día. Primero, hermanos, yo les mencionaba un filtro que usted debe de pasar. Pero usted también debe de tener, hermano, en su corazón, si hay alguien que el Señor lo usa con este don, con este ministerio, usted no debe de ir tras esa persona. Ese sería el error número 1. Usted buscarlo a Él porque el Señor lo usa a Él. Usted debe buscar a Dios. ¿Dicen amén? ¿Sabe? Porque luego se empieza a hacer algunas otras cosas que a veces ya están fuera de control. Se salen del lineamiento. El profeta no debe de ocupar el lugar en tu vida, sino es el Señor Jesús quien debe de ocupar el lugar en tu corazón. Los mensajes proféticos, los mensajes, lo que un profeta habla, hermanos, debe de ir de acorde a la palabra de Dios. Y el don de profecía, hermanos, el apóstol Pablo lo menciona y dice: hoy en día el don de profecía no debe, hermanos, de utilizarse para establecer doctrinas. Que dice el Señor, que el Señor me dijo que tenemos que cantar sin zapatos.
y hacerlo una doctrina y que tenemos que hacer eso. No, las profecías, hermano, no deben de hacer nada de eso. Ese es un ejemplo que le estoy haciendo yo. Y quiero que leamos Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 6, verso 3. 6, verso 3 al 5. Primera de Timoteo 6, 3 al 5. 6, 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Verso 5. Disputas necias de hombres, corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. La profecía no debe ser usada, hermano, para poder establecer doctrinas. Hoy en día es y sirve para la edificación, para la consolación y para la exhortación de la iglesia del Señor. ¿Cuántos le dan una ofrenda de palmas al Señor? El don de profecía, como cualquier otro don, hermanos, debe ser usado con responsabilidad. Amén. Con responsabilidad. Responde necesidades puntuales. La profecía responde necesidades puntuales. Exhortación, edificación y consolación. ¿Es importante este don? Sí lo es. No debe en ningún momento sustituir la palabra de Dios. No, porque la palabra de Dios es la palabra de Dios. Fue inspirada, escrita por hombres, pero inspiradas a través del Espíritu Santo en sus vidas. El don de profecía debe traer gloria, pero no para el profeta, gloria para el Señor Jesucristo. El segundo don que estamos viendo el día de hoy, los 4, es el don de discernimiento de espíritu. Repita conmigo, discernimiento de espíritu. Hay algunos dones que por su naturaleza resultan ser herramientas de muchísimo valor para el cumplimiento de ministerios específicos dentro de la iglesia. El don de discernimiento de espíritus es necesario cuando se trata de ministrar a las personas con necesidades de sanidad interior y liberación. Es indispensable este don. Discernimiento de espíritu. Discernir. Hermano, a través de este don, la persona tiene la capacidad de discernir aún más de la apariencia externa y de las palabras y desenmascarar el verdadero espíritu que está operando en la situación que sea. Hay cosas, hermano, que son de Dios, pero hay cosas que no son de Dios. Y usted debe de saber, a través del don del discernimiento, que es de Dios y que no es de Dios. ¿Están conmigo? Y acá nos menciona que esto es muy notorio cuando se va a liberar a alguien.
Hermano Pineda, si yo le preguntara cuántas personas ha liberado usted. Bueno, no usted, ¿verdad? El Señor Jesús, pero usted ha sido uno de los que les gusta sacar demonios. Uno se da cuenta. Las miradas, fuerza en los ojos. Y ahí ya no se necesita tanto discernimiento para darse cuenta, porque son cosas ya más externas. Pero hay situaciones, hermano, donde incluso una persona puede estar tranquila como si nada, pero usted siente algo, porque Él es el Espíritu Santo que usa su vida para discernir, para ver que hay algo que no es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos anhelan tener ese don? Hermano, esto no es intuición femenina. Se me hace como que, no. Es el poder del Espíritu Santo, el don de discernimiento de espíritu. Podemos definir este don, mis hermanos, sobrenatural, dado por el Espíritu Santo para habilitar algunos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Usted y yo. Este don, hermanos, concede al cristiano un discernimiento sobrenatural al mundo espiritual y revela la clase de espíritu que actúa en una persona. ¿Sabe? Hay casos en los que las manifestaciones no vienen de Dios. Y existen tres clases de espíritu: el divino, el satánico y el humano. Y usted ve si es de Dios, si es en realidad el actuar normal de la persona, o es algo demoníaco, o es algo del diablo. Esa capacidad la da el Espíritu Santo por medio del don del discernimiento de espíritu. Este don permite identificar el espíritu que actúa en una persona o en determinada circunstancia. No es una lectura, hermano, del pensamiento. Tampoco es una percepción psicológica. Tampoco es una percepción extrasensorial. Hermano, esto es algo que el Espíritu Santo nos da. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren este don? A muy pocos. ¿Cuántos quieren este don? Este don, hermanos, a la iglesia ayuda y a usted ayuda para poder liberar a través suyo a los afligidos, a los que están agobiados, encarcelados, a los que están endemoniados, pues, que viven presos de las fuerzas del mal. Es valioso para desenmascarar al diablo. Cuando se está en una liberación, cuando se está en una manifestación de estas, hermano, y si usted ha estado presente en alguna de ellas, si usted en algún momento sirvió en los encuentros, esto era muy normal, porque los espíritus se alborotaban, porque no se contienen a la presencia de Dios. Y comienzan a gritar un montón de cosas, hermano, que es mío, no lo suelto. Y a decir un montón de cosas. Claro, es el espíritu que Dios tiene, el que está hablando a través de ellos. Pero muchas veces, hermano, hay unos ingratos que no se manifiestan. Y es ahí donde el don de discernimiento te dice, este tiene algo. Está muy calladito, ni levanta las manos, ni las baja, no hace nada. Hay algo que lo tiene así. El discernimiento de espíritu es lo que te ayuda,
es la capacidad de poder discernir, de poder saber. Pero para eso, mis hermanos, también es importante mencionar lo siguiente. Este don es importante. Porque en muchos casos, hermanos, puede ser que haya una posesión. Pero sabe una cosa, en muchos casos también no hay que demonizar todo. ¿Qué tiene demonio? Que no se quiere bañar, ese está endemoniado. Pastor, venga ahora porque mire, algo tiene metido porque no quiere hacer caso. No. En algún momento, hermanos, tiene problemas psicológicos, tiene traumas que necesita superar. Y con terapia, claro, con oración también, porque creemos en la oración. Pero hermanos, no debemos de irnos tampoco al otro extremo. ¿Está conmigo? Debemos de saber, hermanos, que a través del discernimiento de espíritu, usted y yo nos daremos cuenta de qué es y contra qué es lo que nosotros estamos guerreando. Hechos capítulo 16, verso 16, narra, hermanos, cuando el apóstol Pablo iba pasando y una adivina grita: estos son hijos del Altísimo y van a predicar la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo se voltea, sal de su cuerpo. Y la palabra de Dios dice, y el espíritu salió. ¿Sabe? Ese espíritu no estaba diciendo mentiras, estaba diciendo la verdad. Estaba diciendo que eran hijos del Altísimo y que iban a predicar la palabra de Dios. Pero el don del discernimiento en el apóstol Pablo hizo darse cuenta que esta adivina estaba poseída por una fuerza, por un espíritu que no era de Dios. Pasamos al siguiente don, mis hermanos, el don de género de lenguas o el don de lenguas. En el don de lenguas, hermanos, tenemos la narrativa bíblica en Hechos capítulo 2, donde se menciona sobre el Pentecostés. Y estaban todos unánimes juntos y de repente un viento recio sopló y la casa se llenó por el poder del Espíritu Santo y empezaron a hablar todos en otras lenguas según el Espíritu les dirigía o les decía que hablasen. Pablo llama diversos géneros de diversas lenguas. ¿Sabe por qué? Porque no es una sola. Infinidad de lenguas. Las lenguas como don espiritual siempre van acompañadas de interpretación. Primera de Corintios capítulo 4, verso 1 y 5. Hemos leído algo, leímos acerca de, vamos a volver a leerlo. Que necesito poder dejar clara una parte aquí. Primera de Corintios capítulo 14, verso 5. Ahí dejémoslo. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Vamos atrás, 2 versículos atrás, verso 3, por favor. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Verso 4. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Escuchen esto. Póngale atención a esto. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, ¿edifica a quién? A la iglesia. Volvamos a la diapositiva, por favor.
quiero que entendamos algo con la anterior, que no mucho se mira, pero dice la diferencia entre profecía y hablar en lenguas. La profecía habla ¿a quién? A las personas. Repite conmigo, la profecía habla a las personas. El hablar en lenguas habla con Dios. ¿Estamos claros? La profecía habla a las personas y hablar en lenguas es hablar con Dios. La profecía son palabras entendidas. Amén. A usted no le dan una profecía en inglés porque no la va a entender, a menos que usted hable inglés. Sí. La profecía tiene que ser en nuestro idioma. El hablar en lenguas. El que habla en lenguas habla misterios. Habla misterios. Y el siguiente es la profecía edifica a la iglesia. El hablar en lenguas se edifica a sí mismo. ¿Y sabe por qué menciona esto el apóstol Pablo? El apóstol Pablo había visto ya que este don de lenguas estaba en toda la iglesia. Todos hablaban en lenguas, pero no había interpretación. Todos hablaban. Y por eso que el verso 5 que acabamos de leer menciona que el apóstol Pablo dice, yo prefiero no hablar tanto en lenguas, sino con entendimiento, para que ustedes entiendan y yo les enseñe. Porque de nada sirve que yo hable en lenguas, porque el que se está edificando soy yo y no ustedes. Este don, hermanos, es importante también. Lo que acabo de decir es solamente para que podamos ver una diferencia entre la profecía y entre el don de lenguas. ¿Cuál es la naturaleza de este don? Es que traiga un mensaje también. Pero para que traiga un mensaje, hermanos, necesita una interpretación. Y ese es el siguiente don. Pero el don de lenguas, hermanos, nosotros como Iglesia de Dios, en nuestro artículo número 9, menciona que creemos en el hablar en otras lenguas como la evidencia inicial del bautismo con el Espíritu Santo. Creemos que el hablar en lenguas es la evidencia inicial. Esa es la evidencia inicial que nos dice a nosotros que en alguien ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Dicen amén. Cuando alguien, y quisiera poner estos ejemplos para ir avanzando, cuando alguien, hermanos, se acerca a usted y le va a dar una profecía, posiblemente esta persona hable en lenguas antes de darle la profecía. Pero usted esas lenguas no las entiende. A menos que usted tenga el don de interpretación de lenguas. Y usted está diciendo, yo sé lo que me está diciendo el hermano. Yo sé lo que me está diciendo la hermana. Porque no necesito que ella lo hable en mi idioma. Yo tengo ese don. Regularmente, el don de lenguas es un don, hermanos, que es muy palpable. Usted escucha a alguien que habla en lenguas. Pero la palabra de Dios dice que el hablar en lenguas edifica solamente a la persona. Y sabe, el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia, si ustedes van a hablar en lenguas, mejor no lo griten. Háblenlo para ustedes. Porque eso no edifica a nadie. Solo los edifica a ustedes, a menos que haya interpretación. Y sabe, hermanos, antes de pasarme al otro don, ¿usted ha escuchado alguna profecía acá en la iglesia? Usted se ha podido dar cuenta que nuestras hermanas primero alzan su voz. Amén.
solo yo me he dado cuenta. Alzan su voz, hablan en lenguas y después dan el mensaje de una forma que usted y yo podamos entenderlo. ¿Estamos? En el capítulo, ahí mismo en el capítulo 14, más adelante el apóstol Pablo, verso 18 o 19, está mencionando que cuando hay una o dos o tres personas, si hay alguien dando profecía, dice que por favor debe callarse. ¿Por qué? Porque claro, hermano, usted no puede oír dos cosas. Porque debe de haber orden. Y el profeta, hermano, está sujeto al Señor, pero su espíritu está sujeto a Él. Y Él no puede decir, no, es que no puedo parar. No, puede parar, porque el mensaje ha llegado y lo puede guardar. Y después de que alguien ya dio una profecía, la otra persona puede dar la profecía y la palabra que el Señor dio. Y si el Señor dio la misma palabra, ya no es necesario que la diga. ¿Por qué? Porque es la misma palabra que el Señor dio a usted, pero es que ya se la dio a otra persona. No podemos escuchar 4 o 5 profecías que digan lo mismo. ¿Amén? ¿Estamos? El don de lenguas, entonces, hermanos, y tengo que mencionar esto porque es parte, este don es parte de los dones de manifestación y que también se le llaman dones hermanos porque van juntos. El don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Quiero terminar este don diciendo, hermanos, lo que dice el apóstol Pablo. En ningún momento niega la existencia del don de lenguas. Por el contrario, él dedica un enorme espacio para la regulación de su manifestación. En el capítulo 12 y capítulo 14 usted puede leer sobre el hablar en lenguas de Primera de Corintios. Él mismo afirma hablar en lenguas más que todos. Y él dice, yo hablo en lenguas más que todos ustedes. Y además le recomienda a todos que hablen en lenguas. Dice, yo quisiera que todos hablaran en lengua. ¿Por qué, hermanos? Porque es importante también el don de lenguas. ¿Qué tenemos que tener y poner atención con el don de lenguas? Hermano, el don de lenguas no es que usted se tiene que aprender un trabalenguas. Tampoco es de que a alguien se le tiene que poner en el oído y repita esto, decía el hermano Morenito. Rambo, saca la bazooka. No es algo que se aprende. Hermano, es el Espíritu Santo que se manifiesta en su vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dale una fuerte ofrenda de palmas al Señor. El don de lenguas, hermanos. El apóstol Pablo no lo ningunea o no dice que no es necesario. Da una alerta a la iglesia porque había mucho desorden. Pero está diciendo que el don de lenguas, hermano, es importante. Que hayan lenguas o no hayan lenguas en un culto no lo hace más ni menos espiritual. Porque las lenguas edifican a sí mismo. Pero si nunca lo hubieran, tampoco es una buena señal. Porque uno de los distintivos de la iglesia de Dios pentecostal, como usted y yo somos, hermano, es el poder del Espíritu Santo. Y el poder del Espíritu Santo se manifiesta como nuestra declaración de fe, lo dice en artículo número 9, en el hablar en otras lenguas, según el Espíritu lo dirija. Es la evidencia inicial del bautismo con el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, debemos de ser llenos del Espíritu Santo.
como lo dice Efesios capítulo 5, verso 18. Si usted no ha tenido esa experiencia de ser bautizado en el Espíritu Santo, de hablar en lenguas, ¿sabe? Eso puede ser una meta para su vida. Yo quiero ser bautizado. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, hermano, debe de tener una vida devocional, una vida en comunión con el Señor Jesús y anhelar esa presencia del Espíritu Santo en su vida. Porque eso es para todos. Eso no era para antes de la pandemia, no. Eso sigue siendo para hasta el día de hoy, agosto 24 de 2023. Sigue vigente esa promesa, la promesa del Espíritu Santo. Y quiero terminar, hermanos, este último don. El don de interpretación de lenguas. Interpretación. Usted ha visto, hermanos, cuando viene a predicar a alguien que no es de Guatemala, le ponemos un intérprete. ¿Para qué? Para que podamos entender, porque si no, solo miramos que se mueve y saber qué está diciendo. Algunas palabras adivinamos por ahí. Pero necesitamos la interpretación para poder entender. El don de interpretación de lenguas es casi irónico que este don que se supone debiera acompañar al ejercicio del don de lenguas no goza de la misma popularidad que este. Sin embargo, Pablo lo menciona en un contexto y una congregación que le había dado una importancia exagerada al don de lenguas, pero había dejado de lado la interpretación de las mismas. 2 veces menciona Pablo el don de interpretación de lenguas, en 1 Corintios 12:10, la lectura que hicimos al inicio, y en el 12:30, y da una serie de aclaraciones en 1 Corintios, en el capítulo 14, desde el versículo 1 hasta el verso 31. En la iglesia de Corinto era muy normal que alguien empezara a hablar en lenguas, fuerte, pero nadie le entendía. Y no solo 1, 2, 3, 4. Lo que le mencionaba yo hace un momento. Necesitaba una interpretación. Porque las lenguas habla con Dios, habla misterios y se edifica a sí mismo. Yo tuve un maestro y una maestra, están en México, que ellos sí eran bastante literales con este pasaje. Y cuando dirigíamos la alabanza me decían, no quiero que hables en lenguas en el micrófono. Y yo, bueno, no quiero que hablen, y les decía después a los demás, no quiero que hablen en lenguas en el micrófono. Porque ellos tomaban muy en cuenta este pasaje. Porque las lenguas son de edificación para ti, no para los que estamos. Y no queremos oír que estás hablando en lenguas. Claro, de momento me pegó un poquito así como que de golpe eso, ¿verdad? Que no quería, y dije, y al final no son para ustedes, dije yo en mi mente, no se lo dije. Pero leyendo la historia y leyendo, hermanos, el contexto en el que Pablo lo dice, es porque había ya muchas personas, la iglesia en general estaba teniendo esa comunión, eso bonito de estar en la presencia del Señor y hablar en lenguas, pero no era edificado, no todos eran edificados, eran edificados los que estaban hablando. Este don, hermanos, no es exactamente un traductor que va traduciendo palabra por palabra, sino en la interpretación, hermanos, se va teniendo la idea de lo que está diciendo. Amén. Y ya lo dice el apóstol Pablo, y eso es igual al día de hoy. El hablar en lenguas es un don muy anhelado y que muchos lo tienen, pero el don de interpretación no es tan famoso como el don de lenguas. Sin embargo, cada uno es importante. Y no porque lo dejó de último, el apóstol Pablo quiere decir que no es necesario.
es necesario. Comúnmente, hermanos, si no hay lenguas, no hay interpretación de lenguas, porque es un don que necesita de otro don. Porque no hay que interpretar. Si no hay lenguas, no hay que interpretar. El propósito, hermanos, es claro y es comunicado por medio de las lenguas para que pueda ser comprensible a toda la iglesia. Este don se ejerce solo en la congregación y cuando sucede el don de lenguas. Usted y yo podemos anhelar cada uno de los dones. Son 9. Hoy estamos viendo los últimos 4. Y usted puede escoger entre esos 9 regalos. Y decir, Señor, yo quiero este. Yo quiero este. Pero yo no quiero hablar en lenguas para que otro me oiga. Yo no quiero, Señor, que me des el don de sanidad para que todo el mundo me conozca, que yo soy el que sana. No. Usted debe de anhelar el don. Y ese don que el Señor ponga en usted, usted debe de usarlo para el servicio del Señor. Y el Señor se va a glorificar a través de usted. El Señor va a ser siempre Él glorificado. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. En primera de Corintios, capítulo 14, verso 28, menciona el apóstol Pablo, si el que habla en lenguas en la congregación no recibe el don de interpretación, el que habla en lenguas debe guardar silencio y hablarlas en secreto a Dios de forma devocional, de forma individual. Lo que les decía hace un momento. Para hacer una iglesia, hermanos, pentecostal, el hablar en lenguas es considerada una evidencia importante. Y si hay lenguas, debe de haber interpretación de las mismas. Si hay profecía, seguramente también habrán lenguas. Hay fe, hay sanidades, hay palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, cada uno de los dones espirituales. Hemos, hermano, concluido, póngame atención acá, hemos concluido ver acerca de los dones espirituales, los ministerios, y estamos concluyendo hoy con los dones de manifestación. Es necesario que usted conozca la palabra de Dios, que usted la estudie, que usted la atesore y que usted pueda pedir al Señor lo que usted conoce. La palabra de Dios dice que pedimos y muchas veces pedimos mal. ¿Y por qué pedimos mal? Porque no conocemos, porque no sabemos. Hermano, pastor, pero ¿por qué a él sí y a mí no? Eso no me lo pregunte a mí. Eso usted pregúnteselo al Señor. Y examínese, diga, Señor, ¿por qué yo no tengo eso? Yo quiero eso. Pero no lo diga con envidia. Dígalo con deseo de querer recibir del Señor su regalo, su don especial que Él nos da y nos presenta a cada uno de nosotros. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte ahora. Si deseas recibir a Jesús como tu Salvador, te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias porque me amas. Entiendo que te necesito. Señor, quiero ser salvo. Te pido perdón. Desde hoy, Señor, te agradezco porque tú me estás salvando. Gracias por darme esa nueva vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, desde hoy te agradezco. Amén.
Si tú has hecho esta oración, tú eres una nueva criatura, una hija o un hijo de Dios. Él te ha salvado. Ahora queremos saber acerca de ti. Llámanos a los teléfonos que aparecen en tu televisor. Escríbenos a la dirección cnf@iglesianuevafamilia.com o visítanos aquí en kilómetro 1, carretera San Francisco Zapotitlán, Mazatenango, Suchitepeques. Iglesia de Dios, S. Nueva Familia, Dios te bendiga.